Hola, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hablarles sobre la aplicación de la electrostática en las fotocopiadoras. Mi grupo está conformado por Oscar Iván Torres y Fabián Camilo Pedraza López. Para iniciar, pues vamos a hacer una breve definición de lo que es la electrostática. La palabra estático significa falto de movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática o electrostática es una carga eléctrica sin movimiento. Todos los materiales están hechos de átomos. Un átomo es la partícula más pequeña de un material que todavía conserva las propiedades de dicho material. Cada átomo está formado por un núcleo con carga positiva alrededor del cual se mueven uno o más electrones negativos. En reposo, la carga positiva del núcleo es igual a la suma de las cargas negativas de todos los electrones que giran a su alrededor. Esto significa que la carga es neutra. Si el núcleo gana o pierde electrones, se produce un desequilibrio. Un átomo que pierde uno o más electrones pasa a tener una carga positiva, mientras que un átomo que gana uno o más electrones pasa a tener una carga negativa y se conoce como ion. Solo existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Los átomos que tienen el mismo tipo de carga se repelen, mientras que los que tienen cargas opuestas se atraen. Breve historia de la fotocopiadora. Antes de la llegada del siglo XX y todavía a principios de este mismo siglo, lo más común para duplicar un documento era el uso de papel carbón, más conocido comúnmente como papel calca. Sin embargo, en 1903, el norteamericano G.C. Beidler descubrió el modo de realizar una reproducción rápida de un documento a través de una especie de revelado instantáneo, que más bien parecía una fotografía. Este invento fue presentado en 1906, sin embargo, distaba mucho de parecerse a las fotocopiadoras que hoy en día conocemos y que nos hacen la vida mucho más sencilla. De esta manera, la humanidad tuvo que esperar muchos años para conocer lo que hoy en día conocemos como fotocopias. Fue en 1938 cuando un científico norteamericano llamado Chester Carlson sacó la primera copia exitosa en papel por medio de un sistema llamado serigrafía. Todos hemos visto alguna vez una fotocopiadora en nuestras vidas. Se trata de un equipo electrónico que a través de un proceso que implica los principios del fenómeno de la fotoconductividad es capaz de duplicar un documento o una hoja de papel las veces que quieras. Partes de una fotocopiadora. Superficie de cristal. Es un vidrio transparente sobre el que se apoya el papel a fotocopiar. Fuente luminosa. Es la encargada de emitir la luz que recibe luego el cilindro fotorreceptor. Cilindro fotorreceptor. Es el que recibe la luz y se energiza eléctricamente las partes oscuras, atrayendo el tóner. Tóner. Es la tinta seca que una vez atraída por el cilindro será plasmada en una hoja. Unidad de fusión. Es la encargada de difundir el tóner en el papel para producir la copia del documento. Cada una de estas partes trabajan en conjunto para poder dar como resultado la copia del documento que se introduce en la máquina, sin tener que esperar mucho tiempo para obtenerlo. Existen dos tipos principales de fotocopiadoras, las aerográficas, en las cuales el documento original es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta la imagen sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible que se carga electrostáticamente en correspondencia con la imagen. Este tipo de fotocopiadora utiliza un papel normal. También hay las fotocopiadoras electrostáticas, en las cuales la imagen a reproducir se proyecta directamente sobre el papel, cuya superficie queda sensibilizada con cargas eléctricas. Estas sí requieren un papel sensible especial. El proceso de funcionamiento de una fotocopiadora serográfica se basa en 5 pasos. El primero es el proceso de carga. En primer lugar, la superficie del tambor cilíndrico se carga electrostáticamente por medio de un voltaje de aproximadamente unos 15 voltios. Este tambor posee una capa de material fotoconductor, el cual se encarga de conducir la luz de la lámpara del equipo. Segundo, exposición. Al entrar en funcionamiento la fotocopiadora, una lámpara brillante ilumina el documento, haciendo que las áreas en blanco de este reflejen la luz sobre la superficie del tambor fotoconductor, mientras que las áreas negras correspondientes al texto del documento quedan sin reflejarse en el tambor. Tercero, revelado. En este paso entra en funcionamiento el tóner, que es una sustancia cargada positivamente que se le introduce a la fotocopiadora. A través de la atracción electrostática,
el tóner se fija únicamente sobre las áreas negras del tambor, por lo que remarca el texto que había quedado sin reflejar. Cuarto, transferencia. Una carga negativa es aplicada sobre el papel nuevamente, logrando que la imagen del texto se transfiera del tambor al papel. Quinto, fusión. Por último, el tóner se funde y se fija al papel por medio del calor y los rodillos de presión, dando como resultado una copia exacta del documento que se haya introducido en el equipo. ¿Cómo funciona una fotocopiadora electrostática? Primero, el tambor es cargado con electricidad estática positiva alrededor de su superficie. Se coloca el documento a ser fotocopiado sobre la placa de vidrio, que debe estar bien limpia para evitar fotocopias imperfectas. Cuando se presiona iniciar, el documento es expuesto a una luz que recorre la superficie y una imagen del documento se proyecta a través de un sistema de lentes y espejos sobre la superficie del rodillo. Las zonas oscuras de la imagen no reflejan la luz y es por eso que la carga positiva permanece ahí. Luego se espolvorea el tóner, que tiene una carga negativa, sobre el rodillo. Este polvo quedará pegado sobre la superficie del rodillo que tenga carga positiva. De esta forma se obtiene una copia idéntica del documento. En otras palabras, en aquellos lugares en donde hay tinta negra va a quedar la carga positiva en la placa. Posteriormente se retira el polvo que no se ha adherido a la placa y que en realidad corresponde a las zonas blancas del papel. Después de esto, una hoja pasa por el rodillo caliente, de forma que la copia impregnada pasa a la hoja, y así tenemos una fotocopia idéntica a la original. Finalmente sale la fotocopia y está lista. Podemos concluir que a pesar de que existen dos tipos de fotocopiadoras y que cada una cuenta con mecanismos distintos, ambas funcionan según dos principios fundamentales: la atracción de cargas opuestas y la tendencia de ciertos materiales a volverse más conductores de electricidad después de absorber radiación electromagnética, como los rayos ultravioleta, infrarrojos, luz visible, etc.